Bien, damos gracias al Señor en esta hora porque nos da la oportunidad de poder traer un mensaje de salvación a su vida, tanto como a mi vida también. Que el Señor en esta hora nos bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor, ciertamente que es un devocional, y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al versículo 16. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bien, vamos entonces a darle gracias al Señor por esta porción de su palabra, que prepare, cierto, nuestro corazón para poder atesorarla y hacerla y ponerla por obra, que es lo más importante. Eterno Dios, gracias le damos en esta hora, mi Dios del cielo, por este mensaje que usted en esta hora nos ha hecho escuchar. Bendiga, Dios mío, los corazones que están, Dios mío, presentes, que haya cabida en cada uno de ellos, Dios mío, un mensaje, una palabra, Dios mío, una acción de gracia delante de su presencia. Le damos gracias por esta porción de su palabra y le pedimos su bendición del cielo sobre cada uno de los que van a escuchar este mensaje y sobre mi vida. Con aquella bendición del cielo se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bien, la palabra que el Señor en esta hora nos está dando a conocer, ¿cierto? Habla de este profeta Elías, un varón poderoso, un varón, ¿cierto? Como dice la palabra, un varón con pasiones semejantes a las nuestras, porque él conocía también, ¿cierto?, la necesidad y vivía al día. Amén, como se dice, simplemente vivir al día. Pero este varón, ¿cierto?, era un varón muy, ¿cómo se le puede decir? Un hombre de fuego, un hombre valiente, un hombre que no le temía nada, porque estaba Dios mismo con él, tratando con él. Y dice acá al comienzo del capítulo 17, dice que por él no llovía sobre la tierra. Dice en el versículo 1,
Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínese usted qué tremenda autoridad tenía este varón para decir aquello, y que por su palabra no lloviese en 3 años y 6 meses, 3 años y medio, sin lluvia. Entonces, en la nación misma, donde quisiera que hubiera gente, estaba complicada la vida de las personas, porque al no haber lluvia, ciertamente todo se seca, no hay pasto para los animales, y todo se hace difícil, una vida triste. Y se había secado incluso hasta el arroyo, un arroyo que había ahí se había secado, porque no había lluvia. Entonces, él tuvo que salir de ese lugar por orden de Dios. Dios lo dirigía y le dijo a él, ¿cierto? Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y como Dios estaba en el asunto, dice que vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínense, Dios tenía todo preparado. Ayúdenos el Señor para confiar, ¿cierto? Una confianza única en este Dios todopoderoso, que hasta el día de hoy, nuestro Dios no nos ha dejado. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo decía, al leer el mensaje, uno lo va asimilando a lo de uno. ¿Cuántas veces Dios a uno le ha ordenado hacer algo? Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y decimos: no, esto no es así, lo vamos a hacer de otra manera. Nosotros muchas veces nos ponemos en el lugar de Dios, siendo que Dios es quien nos ordena a nosotros, los hijos de Dios, a las hijas de Dios, aquellas que escuchan el mensaje, aquellas que han sido, ¿cierto?, llamadas a este noble conocimiento en estos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de enfermedades, y todo está en contra. Dice, entonces él obedeció a esa voz, amén, porque era Dios mismo quien trataba con él. Entonces dice, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ahí estaba aquella mujer, amén, una mujer cualquiera, una mujer, qué sé yo, una mujer que vivía en esa ciudad, pero esa ciudad tenía algo que era una ciudad idólatra, amén. Era una ciudad que no conocía a Dios, y los habitantes de esa ciudad poco o nada sabían de Dios. Sin embargo, esta mujer también fue guiada por Dios, porque Dios se encarga. Amén. En algún momento de su vida esta mujer tiene que haber clamado a Dios, porque ¿sabe qué diferencia había de una mujer cualquiera? Esta mujer era una mujer viuda, y habían siempre... se destacaban mucho las mujeres viudas en esa época. Había muchas mujeres viudas porque los hombres salían a la guerra y no volvían de la guerra. Y entonces habían muchas viudas. Y la diferencia de cualquier viuda, esta viuda era una viuda que a lo mejor escuchó y se dejó guiar a lo mejor por una corazonada, un pensamiento o algo. Le insistió a ella salir afuera, buscar esos leños, porque no tenía nada, po. Las viudas de la época no eran viudas que quedaban, qué sé yo, que se moría el esposo y quedaba con una buena dote o qué sé yo. No, eran viudas pobres. Amén. Era una mujer pobre. Además de eso, tenía un hijo. No dice si era un hijo grande de edad o de mediana edad, sino que dice que era un niño. Amén. Era un niño que había quedado con ella. Y acá ella lo demuestra, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ahí la mujer viuda que estaba recogiendo leña.
Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, imagínense, escasez de agua, 3 años y medio sin llover. Y sin embargo, ella al tiro, en el momento, yo creo que cualquiera, en este tiempo, donde sea, en las circunstancias que sean, si alguien le pide un vaso de agua, usted tiene la posibilidad de traérselo, corre a buscar un vaso de agua y se lo entrega, porque eso es común. Eso, ¿cierto? ¿Quién no va a dar un vaso de agua? Y le dice el profeta, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ahí, como siempre uno dice o escucha, le pegó la yayita. ¿Por qué? Porque ahí sí que ella no tenía lo que el profeta le estaba pidiendo. Amén. No tenía lo primordial, el alimento. Y lo que tenía era poco. Dice un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Y qué se hace con eso? Uno o una tortilla pequeña o algo. Y después, como bien decía ella, se lo dijo al profeta, le dijo, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, dice, recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eso era todo lo que ella tenía, no tenía más. No tenía, qué sé yo, su refrigerador lleno de mercadería, de carne, de pollo, como ahora en estos tiempos en los hogares de la mayoría de los hermanos ocurre. No pueden decir, la iglesia no puede decir en este tiempo de pandemia que hemos estado sufriendo, no hemos tenido que comer. No, Dios ha dado. Amén. Por eso que cuando uno escucha esta palabra así de tanta pobreza, es como que el pueblo de Dios está como que no le llega, como que no, si eso no es para nosotros, nosotros tenemos. Pero Dios siempre habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Y yo lo tengo más que claro. Dios muchas veces nos habla a través de los sueños, a través de un instrumento. Prepárese, va a venir esto. El Señor siempre está hablando. Y sin embargo, como no nos toca, como no nos llega, sin embargo, esta viuda está triste. Porque las viudas de la época no tan solamente quedaban viudas, sino que quedaban sin nada. Y muchas veces quedaban con 3, 4, 5 hijos. Y tampoco podían trabajar. Estaban a expensas de que lo que le dieran. Amén. Así eran esos tiempos. Entonces Elías le dice, no tengas temor. Esa palabra, yo creo que él como profeta tiene que haberle visto la angustia de esta mujer. No tengas temor. Pero el Señor en esta hora le dice a usted, me dice a mí, no tengas temor de lo que va a venir. Porque Él nos ha estado hablando. Y como iglesia nos hemos estado preparando, no tan solamente en lo económico, también en lo espiritual, porque eso sí que vale delante de Dios. Porque como bien es muchas veces escuchado, aunque tenga todo el dinero del mundo, aunque tenga las riquezas que tenga, si yo no tengo a Dios no tengo nada. Amén. Eso siempre se escucha. ¿Y acaso no es una realidad? Para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que se esfuerzan, aunque lo tengan todo. Pero Dios, como es misericordioso, Él nunca nos va a quitar su vista de nosotros. Siempre ahí nos va a estar observando. Amén. Y Elías, no tengas temor. Amén. Ve, haz como has dicho. Haz ese poco de harina, ese poco de aceite, haz esa tortilla, pero tráemela a mí primero. Dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después
harás para ti y para tu hijo en este caso. ¿Se imagina? ¿Se imagina lo que tiene que haber pasado por la mente de esta mujer? Una mujer, ¿cierto?, que no tenía nada. Pues si se dice acá, se sabe que era una viuda pobre que no tenía nada. Y más de eso, el profeta le dice, hazme a mí primero una pequeña torta, bajo el rescoldo, bajo la ceniza, dice, y tráemela. Y después para ti y para tu hijo. Qué importante la palabra del Señor. Muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros primero, si nos queda tiempo para el Señor. Esto es para mí primero, para mi familia, para mis hijos. Voy a comprar esto para mí, primero para el hogar. ¿Y cuando nos acordamos del Señor? ¿Se da cuenta? El Señor en esta hora nos dice, Él es primero que nosotros. Porque Él después se encarga. Él no hace nada por hacer, por si acaso. No, Dios tiene todo bajo control. Y esta mujer obedeció. Aún más obedeció. Mire, fíjese. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él, y ella y su casa, muchos días, dice. ¿Se da cuenta? No fue por un poco de tiempo, hasta que volvió a llover sobre la tierra, que eran 3 años y medio. Amén. Y sin embargo, esta mujer con gozo preparó todo lo que tenía que hacer, y ella vio el milagro en su casa, que tuvo para comer ella y todos los que estaban, a lo mejor sus familiares, porque aunque la mujer haya quedado viuda, se desaparecen las amigas, se desaparecen los familiares, ¿cierto? Y queda sola. Y sin embargo, dése cuenta acá la bendición que este varón le dejó. Amén. Le dejó una bendición muy grande. Y le dice, prepárame para mí primero y después para ti. Y nosotros a veces somos todo al revés, po. Primero nosotros, segundo nosotros, y tercero nosotros, y después el Señor. Y el Señor pide de usted y de mí lo mejor, lo primero. Cuando vamos, por ejemplo, ¿cierto?, a comprar, qué sé yo, las compras del mes, ¿se acuerda usted del Señor? Porque ¿quién en ese momento va a estar pendiente? La hija de Dios lo hace, ¿cierto? Acordarse del Señor. Al Señor le gustaría esto se lo voy a llevar, esto va aparte, algo especial, lo mejor, porque tiene que ser así, lo mejor para el Señor. Amén. Porque dirá usted, o siempre se escucha, no, si el Señor no come. El Señor no usa esto, pero claro que lo come, claro que lo usa, porque lo que está, ¿cierto?, puesto por delante, un pastor, una pastora, ¿cierto?, un profeta, un evangelista, a ellos les sirve lo que usted, lo que yo, lo que todos, ¿cierto?, disponen para las cosas del Señor. Amén. Ayúdenos al Señor para que usted, para que yo, ¿cierto?, este mensaje tan cortito, ¿cierto?, pueda hacer vida en usted, pueda hacer vida en mí. Amén. Y podamos nosotros, ¿cierto?, gozarnos, porque la palabra del Señor siempre nos está hablando. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la bendición no termina ahí. La bendición dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Y cuántas veces el Señor ha estado hablando a través, ¿cierto?, de los pastores? Ha estado hablando a través de los instrumentos. Amén. Prepárese, hermana. Ayune, hermana. Iglesia, oren. Amén.
que quizás no nos podemos reunir, pero la iglesia está en el hogar, pues, hermana, está en la casa, ahí al lado de su cama, ahí tiene usted su altar, ahí para orar al Señor, para bendecirle al Señor, amén. Muchas veces pensamos que la palabra del Señor era para esos tiempos solamente, pero si la actualizamos a estos tiempos, hermanos, en los cuales estamos viviendo, ¿sabe usted que hay gente que no tiene que comer? Hay gente que yo he sabido, imagínense estos días atrás nomás, yo he sabido de gente que no tenía ni qué comer, porque no recibe como recibe mucha gente los beneficios que da el gobierno, por ejemplo. Amén. Y sin embargo, uno como a uno no le falta nada, y no es así, hermano. Debemos de clamar a Dios misericordia, porque no siempre la misericordia del Señor, el Señor nos prueba. Amén. Quizá tenía en mente a esta viuda. Amén. Porque nuestro Dios no es mezquino. Dios es todopoderoso. Dios es grande. Dios se acuerda, ¿cierto?, de lo que Él nos ha prometido. No te dejaré, ni te desampararé. Amén. El obedecer a Dios, hermano, es algo muy grande delante del Señor. Si usted lo hace mirando a Dios, hermana, la bendición viene para su vida. Amén. Esta mujer obedeció. Le obedeció al profeta. ¿Y usted piensa que Dios se equivocó al mandar al profeta a ese hogar? Porque Elías, ¿cierto?, estaba necesitado, se había secado el arroyo, ya no había el agua, lo habían alimentado. Dios tomó los cuervos para alimentarlo una vez, y ahora Dios tomaba a esta viuda, ¿cierto? Pero esta viuda era una viuda pobre, y quizá uno piensa, a lo mejor el Señor, Dios se equivocó al mandar a Elías a donde una viuda pobre. No. No, Dios no se ha equivocado nunca. Todo lo que hace Dios está bien hecho, porque le bendijo a esta casa, bendijo este hogar por la obediencia de esta mujer. Amén. Una mujer que quizás, ¿cierto?, no pensaba ella en su vida tener al mismo profeta, Elías, un hombre, ¿cierto?, de Dios, un hombre valiente, un hombre que se le llegó a llamar el profeta de fuego. Amén. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes, si se ha escudriñado la palabra, de cómo Elías, ¿cierto?, por su palabra descendía fuego del cielo y consumió a esos 50 hombres que fueron a buscarlo. Y después nuevamente llegaron otros 50. Y también por su palabra descendió fuego del cielo y los consumió. Hasta que vino un tercero y se humilló. De eso se agrada a Dios, de que nos humillemos, reconozcámonos como somos delante de Dios, porque de lo contrario, hermana, vamos a pasar de tumbo en tumbo, no nos vamos a parar nunca. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios, ¿cierto?, lo permita. Que el Señor bendiga este mensaje. Una torta, una pequeña torta, no quería más. Era tan poco lo que este profeta le estaba pidiendo. Y sin embargo, tanto que le dio a esta mujer. Amén. Lo dio ella, no lo dio porque quiso, sino que por la obediencia. Nos cuesta obedecer, nos cuesta doblarle, que nos cuesta humillarnos. Amén. Pero ayúdenos el Señor. La palabra de nuestro Dios en esta hora es hermosa. Una enseñanza para mí. Amén. En la obediencia. Que yo pueda obedecer. Amén. Muchas veces, fíjese que me recordaba de una experiencia que escuché hagan unos años atrás en la escuela dominical, de una hermana, que ella lo hablaba en la escuela dominical de ese tiempo, y ella decía que le había sucedido algo. Y ella decía, yo avergüenzo esta carne, decía, y me reconozco que no obedecí. Porque si hubiera obedecido, decía ella, a mí me habrían aumentado, no sé, como en 2 o 3 veces más el sueldo. Ella decía, tenía que entregar una plata, un dinero, ¿cierto? Porque se había pedido una ofrenda especial en la iglesia y ella
el Señor le había dicho, pero estoy hablándole de como 6, 7 años atrás, sí, era plata, 20.000 pesos. Y le dijo el Señor, tienes 20.000 pesos, dalos para la obra. Y ella dijo, se asustó, miró para todos lados, claro, a lo mejor estoy escuchando mal. Y sin embargo, fíjese que dijo, voy a dar, pero no voy a dar eso, porque es mucha plata. Voy a dar 5.000 pesos. Pues bien, dio los 5.000 pesos. Y el día lunes fue a trabajar y la patrona le dijo, no sé por qué, dijo, tenía en mente aumentarle el sueldo esta semana. Pero tampoco no entiendo por qué, dijo, pero ¿sabe qué? Le voy a aumentar 5.000 pesos. ¿Cómo quedó ella? Se acordó de lo que había pasado el día domingo anterior. Y muchas veces por la desobediencia, a veces estamos ahí nomás marcando el paso. Entre un 3 y un 4, ahí estamos. Y ella decía, y hablaba en la escuela, y fue de enseñanza para uno. Cuando Dios habla al corazón, hermano, al tiro, en el momento, no piense 2 veces lo que va a hacer, porque es para su bien y porque Dios le va a bendecir. Y siempre Dios va a bendecir al hermano, a la hermana, incluso a aquel que no conoce a Dios, para que le conozca, para que sea de testimonio, porque servimos a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios poderoso, un Dios que no cambia. El mismo Dios que hablaba a Elías en esa época está en este tiempo acá. Quizás lo más valorable de todo esto que nosotros podemos tener, hermana, que en ese tiempo no se tenía, es el Espíritu Santo, que es el que nos gobierna, es el que nos habla a nuestro corazón. Aún cuando vamos a las plantas del Señor a orar, Él está ahí. Me pasó una experiencia muy hermosa en estos días atrás, muchos días atrás, si se quiere decir, con mi esposo en el tiempo de Navidad y Año Nuevo. El Señor me había dicho, me había hablado a través de un sueño de que Él había sentido, venía con una enfermedad. Y yo le digo al Señor, y mi esposo se enferma en ese tiempo de Navidad y Año Nuevo. Y yo le digo al Señor, y voy a las plantas y lloro y le digo yo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué usted no nos avisó? Usted dice que avisa a sus hijos. Dice que Él no hará nada sin antes avisarnos. Yo le oraba al Señor. Y cuando en eso estoy orando al Señor, en esa dirección, y siento yo que alguien me habla y me dice, pero si yo te avisé, hija. Y yo le digo, ¿pero cuándo, Señor? Y el Señor me acuerda el sueño que me había mostrado. Y yo voy hilando todas las cosas, claro. Y muchas veces nos sucede así. Cuando estamos apuradas en este caminar, no nos damos cuenta, no nos fijamos. O no le pedimos al Señor, Señor, ¿qué será esto? O no oramos por lo que el Señor nos muestra. Ayúdenos el Señor para ser obedientes. Amén. Y poder recibir, ¿cierto?, el beneficio de nuestro Dios. Dios en esta hora nos bendiga. Amén. Fíjese que fue el único que se enfermó, siendo que estamos mucho en el hogar y nadie más se ha enfermado hasta el día de hoy. Ni nos enfermaremos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es promesa del Señor que a sus hijos Él los guarda. Y si ha llegado a pasar, es porque Dios lo ha permitido. Y gócese en el Señor. Amén. Gócese. Esta mujer, ¿cierto?, no teniendo nada, era una viuda, pobre más encima, ¿cierto?, con un hijo que alimentar, imposible de buscar trabajo, pero ella, sin conocer a Dios, llegó el profeta a su hogar. Amén. Llegó este profeta, esta bendición, llegó Dios al hogar, cambió todo. Amén. Cambió todo. Solamente, amén, ella obedeció de ir y prepararle lo mejor al profeta, atenderlo a él primero, porque de él, ¿cierto?, era la orden, ¿cierto? La orden se la había dado a Dios. Yo tengo un instrumento para alimentarte. Amén. Y él se quedó ahí. Siguieron cosas más adelante.
Amén. Pero Dios sabe por qué a veces hace las cosas. Amén. Que el Señor en esta hora, mis hermanos, les bendiga en grande manera. Amén. Y que este mensaje, a lo mejor, como les digo, es tan pequeño el tiempo, pero Dios le ha dado su parte. Amén. Me ha dado mi parte, así que por eso le vamos a darle gracias al Señor. Que en esta hora mi Dios les bendiga, mis hermanos. Yo alabo a Dios, hermana, doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de poder, cierto, en parte, ciertamente, que aunque todo lo hiciéramos, dice la palabra del Señor, que somos siervos inútiles. Pero en parte hemos podido obedecer a Dios. En parte, porque si hiciéramos todo, ¿dónde no nos tendría el Señor? Pero nos cuesta. Pero Él es quien nos ayuda. Que nuestro Dios en esta hora les bendiga, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos por este mensaje. Gracias, Señor, porque una enseñanza más para nuestras vidas. Le rogamos a Dios mío que su misericordia sea para con todo aquel que ha escuchado este mensaje y pueda ponerlo por obra. Gracias, bendito Dios, le doy por esto y le imploro su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.